Hola, ¿qué tal? El día de hoy este video va para la página de Lectores Salvajes y también para el canal de YouTube de Opinología Indeseable, que si no lo conocen, suscríbanse y denle like al video, por favor. Voy a hablar de un libro que generó mucha controversia en el club de lectura acerca de el libro Los que vivimos. Este libro aborda la historia de una chica que vendría siendo el alter ego de la autora Ayn Rand, una joven de nombre Kira Argounova, que vive de primera desde su perspectiva cómo llegan los soviets a la Rusia zarista y derrocan el trono segundo y posteriormente establecen el socialismo. Para esto quiero decir que va a haber muchos spoilers de la trama. Es un libro básicamente para las personas que ya lo leyeron, entonces esto es una reseña. Si alguien quiere hacer algún comentario o quiere decir algo en vivo, voy a estar leyendo aquí sus comentarios y lo voy a hablar. Bueno, de la historia de esta chica. Ella es el personaje principal, a pesar de que hay otros tantos personajes, pero esta chica vive una especie de derrota cuando los soviets, los socialistas, llegan, derrocan a la aristocracia y a las clases medias y fundan el socialismo en la Rusia zarista y se convierte en la Unión Soviética años después, pero en ese entonces pues es una unión de soviets, la Unión Soviética. Entonces, es una historia bastante triste, es una historia bastante conmovedora, habla más que nada del sufrimiento de las personas cuando llegan los rusos y establecen el socialismo en Rusia, cuando les expropian las propiedades, les quitan los medios de producción y sobre todo empiezan a sufrir este cambio drástico total. Recordemos para esto que los zares rusos tenían más de 300 años en el poder en Rusia. La dinastía de los Romanov era una dinastía monárquica, igual que como estaba en toda Europa, donde ellos decían que el rey era puesto por Dios y posteriormente el trono se heredaba de generación en generación. Rusia nunca ha sido un país rico. Rusia es un país absolutamente pobre y al menos ahora ya no, por cuestiones de globalización y comercio y ese tipo de cosas. Pero en ese entonces Rusia era tremendamente pobre. ¿Por qué Rusia era pobre? Porque hablemos de que el territorio ruso, la extensión del territorio ruso es enorme, es el país más grande del mundo, pero casi tres cuartas partes de su territorio no sirve para una chingada, porque es hielo, es nieve, es tremendamente frío, hay pocas horas de luz al día en buena parte de Europa. Guadalupe Rodríguez dice, y sobre todo el sufrimiento de los exburgueses, pero te demuestra que el poder solo cambió de manos porque todos seguían sufriendo. Sí. Entonces, hablamos de que Rusia estaba muy mal económicamente porque era una sociedad agrícola. En Rusia no había industria porque la población era tan pobre y tenía tanta hambre en ese país que las personas carecían de toda la tecnología que en la Europa industrializada ya existía. En Rusia no había esta tecnología, era eh, eh, mayoritariamente agrícola y sufrió mucho de la cuestión del hambre, como les estaba comentando. Para esto, la Revolución Rusa fue en el año de 1917 y durante ese tiempo había habido dos guerras en las que el zar Nicolás II se había enfrascado para tratar de ganar más territorio y tener mejor economía, pero que Nicolás II fue un fracaso como gobernante. Los rusos no estaban para nada contentos con el zar Nicolás II. Y resulta que él va y pelea en Japón una guerra marítima contra la armada japonesa, que al ser una isla era mucho más poderosa que la rusa, y los derrotan. Entonces esta empresa que inicia Nicolás II se fue al demonio y hundió más a Rusia en la pobreza. Luego después, por alguna razón,
a Nicolás II le parece que es buena idea entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y durante este tiempo en el que Nicolás II está utilizando los recursos rusos peleando la Primera Guerra Mundial, pues en ese momento todo el descontento del ejército ruso y de las personas se enfrasca y estalla en lo que vendría a ser la Revolución Rusa. Para esto tenemos que hablar que Carlos Marx, cuando escribe el Manifiesto Comunista, él hablaba de las sociedades industrializadas donde los obreros, la clase proletaria, la clase trabajadora, debería de establecer una dictadura, tomar los medios de producción, hacerlos suyos, porque en ese entonces en el que se escribe el Manifiesto Comunista y se escribe básicamente el socialismo, pues los ricos eran muy ricos, explotaban demasiado a los pobres, les pagaban migajas, miseria completamente, las jornadas de trabajo eran de 16 horas y la gente vivía en la absoluta pobreza. Entonces a Marx y a Engels esto les parece, Engels les parece bastante malo y entonces escriben el Manifiesto Comunista. Entonces, el hermano de Vladimir Lenin resulta que intenta derrocar al padre de Nicolás II, al zar Alejandro III, con una bomba. Entonces va al Palacio de Invierno y antes de lograr el atentado, diferencia entre socialismo y comunismo, dice Daniel Octavio Ruiz. O diferencia, creo que quiere decir. Bueno, el socialismo es una etapa previa al comunismo. El socialismo es cuando se empiezan a hacer todos esos cambios sociales en el que se empiezan a tomar los medios de producción, y el comunismo es cuando se logra abolir completamente las clases sociales, ya no hay una distinción entre ricos y pobres, y incluso como el fin último del comunismo es desaparecer la moneda como la conocemos, o sea, desaparecer básicamente el dinero. Pero bueno, espero que lo haya leído bien. O nada más dice diferencia entre socialismo y comunismo. Bueno, total. Entonces en esto estamos hablando de que cuando se hace el manifiesto comunista no fue pensado, ni el libro del Capital de Marx fueron pensados para Rusia. Fueron pensados más bien para las sociedades europeas industrializadas que necesitaban más igualdad y repartición de que estábamos hablando de que había una clase rica con muy pequeña pero con todo el dinero, y una clase pobre muy extensa y con muy poco, casi nulo dinero. Entonces resulta que pues esta gente en Rusia, que estaba muy encabronada porque estaba en la vil pobreza, toman las ideas de Marx y entonces las tratan de llevar a cabo en Rusia. Lenin lleva estas ideas y las convierte en una nueva corriente que se conoció como el marxismo-leninismo. O sea, que era el marxismo pero a Rusia. Esa es su propia versión. Hitler hizo también su propia versión con él. No lo sabían, pero bueno, más o menos ahí a grandes rasgos. Recordemos que Marx era alemán. Entonces, pues entonces tienes que Rusia hizo esta revolución rusa, esta revolución socialista, esta revolución comunista, porque era un polvorín el país, o sea, era una situación prácticamente que nació gracias a las circunstancias de cómo estaba el país de madreado y de jodido. Estaba tan jodido que la gente era mucha, era pobre y necesitaba comer. Hay una historia muy interesante acerca de qué tan pobre eran las personas, que cuando Nicolás II nació y Alejandro III lo presenta en sociedad, Alejandro III era su padre, resulta que agarra al pueblo de Rusia y los une a todos, así como cuando presentaron al Rey León y que lo enseñaron así en el balcón y que todo el pueblo estaba a las afueras del palacio para presentar al nuevo hijo que vendría siendo el príncipe. Pues resulta que les dan un vaso de vodka a todas las personas para que las personas brinden
al rey, al nuevo futuro rey, al príncipe Nicolás II. Y entonces resulta que durante la presentación de este niño, la presentación del que sería el nuevo zar ruso, les habla al pueblo Alejandro III y les dice, jóvenes, bueno, pueblo de Rusia, él va a ser el nuevo zar, él es el nuevo heredero al trono y quiero que brindemos por él. Y la gente va a empezar a brindar y les dice, dentro del vaso, de un vaso, de todos los que están ahí, hay una moneda de oro. La persona que tenga esa moneda de oro se le va a regalar un palacio. ¿Saben qué fue lo que pasó? La gente se empezó a matar entre ellas y a vaciar los vasos buscando la mentada moneda de oro. Miles de personas murieron en esa presentación por quitarse la moneda de oro. Ese era el nivel de pobreza de la Rusia agrícola antes de la llegada de los soviets. Entonces, Rusia no estaba bien antes de que llegaran los soviets. Y la razón por la cual los soviets llegaron a Rusia fue por esa pobreza. Entonces, este libro de Ayn Rand retrata muy bien esa parte, porque te cuenta cómo estamos hablando de que fueron militares los que llevaron a cabo este golpe, los que derrocan o que toman el Palacio de Invierno. Entonces, básicamente lo que pasó durante esa revolución fue que las personas pobres pasaron de ser oprimidas por una aristocracia, pasaron a ser oprimidas por los soviéticos. O sea, por una burocracia ahora nueva o un nuevo gobierno que se iba a encargar de establecer el socialismo en Rusia. Obviamente, como todo gran cambio es una maquinaria que se alimenta de mucho caos, eso necesitó un gran derramamiento de sangre, un montón de muertes y un montón de pérdidas económicas más que nada. ¿Qué pasa aquí? Que cuando tú lees el libro de Ayn Rand y ves cómo sufrió su familia, porque su familia básicamente tenían una farmacia, eran una clase media y de repente llegan los soviets y les quitan su farmacia. Bueno, la farmacia era de la de Ayn Rand. En el libro ellos son propietarios de una fábrica textil. Luis Vivanco dice, estaban en el medievo. Sí, era lo que estaba comentando antes de que Rusia estaba en el medievo. Cuando ya Europa era industrial, Rusia estaba apenas en el medievo. Entonces tenías una clase aristocrática y una clase media que pues podía vivir de las cosas que se traían acá de Europa, pero la mayoría de la gente, el 95% de la población. Entonces, el pensar que cuando la Unión Soviética se funda, se vuelven todos pobres, pues es una verdad, porque en realidad, o sea, como siempre, nada más cambiaron los pobres que eran antes, perdón, los gobiernos que eran aristócratas pasaron a ser un gobierno burócrata, eso es todo. Y entonces resulta que Kira Argunova, el personaje, narra pues muy sentimentalmente, de una manera muy perorata, pues cómo sufre esta situación. Y... Perdón, se fue la señora un poco. Ya. La cuestión generalizada que causó en el club de lectura fue una conmoción de emoción. Y, ¿saben algo? Yo no suelo ser una persona muy emocional, porque en algún punto me di cuenta que las emociones no te dejan ver las cosas de manera objetiva, sino que te dan una en torno a los sentimientos. Entonces, cuando la gente ve una persona que está narrando cómo sufre, es empática con esta persona y lo primero que se le viene a la mente es el miedo de que a mí me quiten mis cosas, ¿sí? Entonces dicen, el socialismo es malo,
¿sí? O sea, básicamente eso es lo que piensan, el socialismo es malo. Pero es una versión sesgada de la realidad, porque la persona que está escribiendo el libro es una persona de clase media que tenía educación y pudo retratar en un libro lo que sufrió. No tenemos la otra versión de la clase pobre, de la clase iletrada, que no podía escribir un libro y decir cómo le fue cuando pasaron de la miseria absoluta a que los soviets les regalaran un terreno. Por ahí un amigo decía, es que como eran pobres no sabían qué hacer con él. Bueno, eran sociedades agrícolas, todo el mundo tiene que aprender cosas. Entonces, cuando este libro continúa con la historia, se enfrasca en un triángulo amoroso entre la protagonista, que se llama Kira Argonova, Andrei y Leo Kovalensky. Y se me hace muy chistoso porque esta historia de amor de repente se convierte en la historia del cuate bueno, el cuate malo matador y la muchacha que está en medio. Y la chica que está en medio, que es Kira Argonova, prefiere al maltratador todo el tiempo y al güey que la trata bien no. Solo lo usa, como la vida real. ¿Cuántas veces no ves chicas que tienen un novio o un amigo que es lindo, sincero, inteligente, que las trata bien, pero no lo quieren por eso? Y prefieren más al cuate que las maltrata, que las humilla, que les es infiel y todo esto. Y esto tiene una razón de ser. Resulta que el cerebro se acostumbra fácilmente a las cosas buenas y empieza a perderle el gusto a las cosas buenas y sin embargo prefiere las cosas que son raras. Entonces si tú estás maltratando constantemente, pero de repente pues te lleva flores, a tratar bien y todo eso, tú prefieres a ese cuate porque pasa con esa persona lo que pasa con las máquinas tragamonedas. Una máquina tragamonedas puedes perder 10 veces, pero por una sola vez tú no mides lo que perdiste, sino mides lo que ganaste. Entonces las mujeres se ciegan a la realidad cuando el cuate las maltrataba por una sola vez que el cuate las trataba. Dicho esto, la trama del libro se basa, yo creo que la cuestión amorosa es meramente una excusa para que este libro sea una crítica tremenda al sistema socialista. Con eso no quiero decir que estoy defendiendo el socialismo, ni quiero que se piense que estoy diciendo que el socialismo es bueno. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las personas, la información que tienen hacia una cosa u otra, siempre está muy contaminada con la propaganda y no suelen ver la realidad. Guadalupe Rodríguez dice, pero la emoción también tenía que... Mili, Mili, ¿crees que puedas pausar un poquito la cuestión de la música? Porque no tengo internet acá. Gracias. Ah, perdón, problema técnico con la cuestión del internet. Guadalupe Rodríguez ah, dice, pero la emoción también tenía que ver con la manera en la que vivían las personas, casi muriendo de hambre y sin poder cambiar la situación. Ayer Nati dijo que Kira quería a Leo porque era la única vez que había podido elegir. O sea que todo lo demás no le quedaban opciones. Andrei la había elegido a ella. Su carrera se la habían quitado, su nivel socioeconómico, su trabajo, nada. Sí, lo que pasa es que el problema aquí estaba en que la misma rigidez del sistema socialista en ese momento no permitía que la gente hiciera nada. El socialismo ruso, el socialismo soviético ruso, era una dictadura hecha y derecha. O sea que había la clase burócrata que definitivamente oprimía mucho a las personas con respecto a lo que podían o no podían hacer. Entonces, aunque
chica pensaba que pudo haber elegido a él, a Andrei, y no creo yo que él no lo haya podido elegir, porque yo creo que en todo momento puedes elegir decir sí o no. ¿Sabes algo? Es una paradoja la cuestión de que hay cosas que no puedes elegir, porque yo creo que incluso puedes elegir hasta morir. O sea, si una persona te apunta en la cabeza, pudiera parecer que te está obligando a hacer algo, pero en ese momento tú puedes elegir incluso morir. O sea, ahí también hay una paradoja de una elección. Puedes elegir morir, aún en contra de las cosas que están ahí en juego. Entonces, el personaje de Kira es un personaje bastante controvertido, sobre todo porque si lo vemos con los ojos occidentales y mm, en la cultura que tenemos aquí en México es mucho la cuestión de que nosotros creemos en la monogamia, en la fidelidad. Y este personaje de Kira es controversial porque está teniendo a las dos parejas a la vez y no está teniendo ninguna culpabilidad. Ella no tiene nunca ninguna reflexión acerca de que de que si estar engañando a los dos al mismo tiempo está mal o está bien. O sea, ella no lo piensa, no tiene esa autocrítica para ella. Y su discurso, el discurso de Ayn Rand o el discurso de la filosofía objetivista es muy así, es un discurso de la libre elección absoluta, donde cada persona es libre de hacer y decir, donde tú no puedes oprimir a nadie para que la persona haga lo que tú quieres, ni al revés, tú no debes de oprimir a nadie para que la persona haga lo que tú dices. Eh, sí, dice Guadalupe, totalmente de acuerdo, no había puntos medios, o estabas con ellos o en su contra. Sí, a eso era lo que me refería yo ayer con la cuestión de que solamente cambiaron de bota. Los oprimía a las personas pobres, siempre fueron las personas pobres, las personas más bien sin poder, o sea, sin estar en la élite, siempre son las que sufrieron las consecuencias de las personas de arriba, porque solamente cambiaron la bota de oro aristócrata de los zares por la bota militar de los soviets. Eso fue todo lo que sucedió realmente. Cambiaron una dictadura por otra, una monarquía por una dictadura. Y aunque haya habido personas que salieron beneficiadas, o sea, porque sí hubo personas que salieron beneficiadas, no tenemos de primera mano ese punto de vista como para poderlo comparar. Y aún así, si nos basamos como quien dice al método, no recuerdo si es de Sócrates, la cuestión de la validez de la vida, de si una vida vale más que otra. Incluso en el mismo libro de Ayn Rand se maneja cuando dice, usted no habla de todo el montón de vidas proletarias que se perdieron y usted está luchando por la vida de un aristócrata. Ahí hablas acerca de que si es cierto o no que una vida es más valiosa que la otra. ¿Por qué podrías sufrir por la muerte de una persona que es pobre, pero no podrías sufrir por la muerte de una persona que es rica? O sea, ¿es cierto que hay más validez entre la vida de una persona y la otra o no? Entonces, este libro te lleva mucho a esa filosofía. Cuando yo tuve la oportunidad de ponerme a estudiar un poquito del objetivismo de Ayn Rand, yo tenía muy satanizada a Ayn Rand por cuestiones de que a mí me parecía su postura muy extremista, ¿no? Exageradamente egocéntrica. Si la empiezas a analizar con detenimiento, te das cuenta de que es cierto, sí es extremista, pero también tiene sus puntos buenos. O sea, comentaba el día de ayer, esta camisa que traigo en este momento, si tienen la oportunidad de verlo, es de un videojuego que se llama BioShock. Y BioShock plantea una ciudad bajo el mar, una ciudad bajo el agua, que se llama Rapture. Y Rapture es una ciudad que está basada en las ideas objetivistas de Ayn Rand. Y su creador es un anagrama de Ayn Rand.
y se le llama Andrew Ryan. Entonces, Ayn Rand habla mucho de la cuestión de la moral, pero de una ética desde el punto de vista objetivo, o sea que las personas tienen que ser moralmente útiles a las demás. Ella no cree para nada en la cuestión altruista, le parece incluso que ayudar a las demás personas es una cuestión inmoral y que solamente las personas lo hacen por una cuestión espiritual. Ayn Rand rechaza completamente la espiritualidad. Para ella, eso lo comparte con la cuestión comunista. No existe la espiritualidad, no debe de existir la espiritualidad bajo ninguna circunstancia, nada de cuestiones mágicas, nada de esa idealización del amor tampoco. A pesar de que el personaje de Kira Argunova, para mi punto de vista, es una mujer bastante entregada, o sea, es una mujer muy pasional, de que lo entrega todo y lo da todo por Leo Kovalensky, pues resulta que no, o sea, para ella la cuestión del amor no es hasta cierto punto socialista, porque no ve al amor como una cuestión de propiedad privada, ¿no? Cuando nosotros tenemos a una persona, creemos que esa persona ya nos pertenece. Entonces, el problema que yo veo con la filosofía de Ayn Rand en la cuestión del objetivismo es que es la filosofía favorita de los capitalistas más mordaces y más salvajes del mundo. O sea, ellos ven a Ayn Rand como su diosa. Y cuando tiendes a escuchar los puntos de vista de las personas que son muy capitalistas, te das cuenta de que es cierto que el capitalismo tiene muchísimas cosas buenas, la panacea que te quieren dar a entender. Es cierto de que no hay pobreza, o bueno, sí hay pobreza, pero es en mucho menor medida históricamente. Es cierto que hay una cantidad de avances tecnológicos mayores. Es cierto que el capitalismo ha permitido que la tecnología avanzara. Es cierto que la cuestión científica probablemente ha mejorado mucho por el mercantilismo y el libre mercado. Es cierto. Pero también el problema o el contra de esto, de lo que está sucediendo, es que el capitalismo habla del crecimiento infinito de las personas. O sea que yo puedo ser tan rico como a mí me da mi chingada gana. O sea, yo puedo ser Jeff Bezos y tener una fortuna de 2 o 3 billones de pesos, de dólares, y si yo comiera todos los días caviar del ombligo de una prostituta rusa, toda mi vida no me acabaría ese dinero porque tengo dinero para cagar. Pero el problema con esto es que nuestro planeta es una esfera cerrada que tiene una cantidad de recursos limitados. O sea que no va a haber más agua de la que hay. No va a haber más aire del que hay. No va a haber más recursos naturales de los que hay. Entonces, si tú tienes un capitalismo de compra y tira, compra y tira, compra y tira, compra el celular al año, compra el auto del año, compra la computadora, compra la ropa, compra los focos, compra absolutamente todo lo que te imaginas, luego tienes una isla de basura en el Atlántico del tamaño de Texas, que eso es absolutamente real, de la cual nadie se quiere hacer cargo. Porque el capitalismo habla del crecimiento, pero no habla tanto de la cuestión de los desechos, de qué vamos a hacer con esos desechos. Eso no sucedía así en el comunismo, porque en la cuestión socialista, pues resultaba que las personas, al no buscar ese crecimiento infinito, no tenía tanto sentido que tú tuvieras un foco que te durara solamente 3 meses para que compraras otro. Tú, como socialista, creabas un foco que te durara toda tu vida. Comprabas ropa que te durara años, comprabas autos que te durara años. Ahora, en el libro, como Ayn Rand se de la Rusia socialista, en el peor momento de la Rusia socialista, que me parece que fue como alrededor del año 30
6, o sea, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial se había terminado. Tenemos que hablar, cuando les digo, no estoy defendiendo el socialismo, lo que sucede es que tienen que ver las cosas en su contexto justo, porque no puedes satanizar un sistema si no sabes cómo chingados funcionó. Entonces, perdón, Guadalupe dice, totalmente de acuerdo, no había puntos, no, dice, pero ella no quería a Andrei, lo estaba usando, justificaba sus acciones diciendo que lo hacía por Leo, pero solo le tenía cariño a Andrei y se aprovechaba de él, de que él la quería. Sí, o sea, tanto Leo era sumamente egoísta como Kira era sumamente egoísta también. A ver, hace rato un error en la transmisión. Me gustaría, si tienen la oportunidad de poner un comentario, lo que sea, nomás como para saber si todavía están activos los comentarios en el video, por favor. Nada más para darme cuenta si no estoy hablando a la pared. O sea, si hay manera de que haya una retroalimentación entre nosotros. Entonces les comentaba que Ayn Rand se va de la Unión Soviética antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Y todavía después de la Segunda Guerra Mundial, pues recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue en Europa. Y cuando Hitler estaba avanzando hacia Leningrado, o creo que era, no es cierto, hacia Stalingrado. Bueno, no recuerdo, pero era una de esas dos ciudades. Rusia quedó devastada. Rusia no perdió esa batalla con Hitler en la Segunda Guerra Mundial porque el pinche clima inclemente de Rusia hizo que los rusos ganaran. Pero no porque fuera un ejército mega chingón que se iba a chingar a Hitler. No era cierto, o sea, no estaba así. Entonces, piensen nada más. Si el puro coronavirus nos está partiendo la madre así muy cañón a todos en este momento, imagínense cómo estaría un país en una Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense cómo ha de estar. Entonces eso es una cuestión ahí que tenemos también que tomar en cuenta. Algo que les decía es que justo antes del apogeo, porque la URSS sí tuvo su buena época. O sea, la URSS, si ustedes recuerdan, ganó la guerra espacial con los Estados Unidos. Ellos llegaron primero a la Luna, ellos mandaron una sonda a la Luna primero que los gringos, y también ganaron la carrera espacial en mandar el, el primer satélite al espacio. Entonces, esa es la parte de la historia que la mayoría de las personas no sabe. O sea, cuando las personas piensan en socialismo o les hablan de socialismo o ven y satanizan al socialismo, simplemente piensan en la pobreza y en que la gente no tenía nada. Pero no, no ven todas las caras de la moneda. O sea, ni el socialismo es el infierno, Fabi lo dijo muy bien, ni el socialismo es el infierno que quieren hacer creer, ni tampoco el capitalismo es el paraíso que las personas creen. El capitalismo tiene muchos errores. Cuando la gente, por ejemplo, platicas o hablas de esta cuestión del socialismo, siempre te dice, ¿por qué te vas a ir a Cuba? ¿No? Es un argumento que he oído durante 15 años. Lo mismo de las balsas de Cuba a Miami, lo mismo de los Castro, lo mismo de no me gustaría que la gente gane toda la misma cantidad de dinero, etcétera, ¿no? Pero si no observas todo el contexto, tu visión de la realidad siempre va a ser como la de un caballo que trae aquí unos, algo para taparlo y solamente va a ver hacia un solo lado, no va a tener la oportunidad de observarlo todo en un contexto muchísimo más grande. Entonces, lo que les decía era que el socialismo fracasó en el mundo más por una cuestión de presiones económicas que porque el sistema fuera malo. Cuba no es pobre porque Cuba quiera. Cuba es pobre a pesar de su gobierno porque Cuba tiene, me parece como desde los años 50
con un bloqueo económico que no lo deja comerciar con nadie. Cláusulas de Estados Unidos de que si una empresa o un país comercia con Cuba, pierde sus privilegios con Estados Unidos. Entonces, las personas tienen que elegir entre Cuba y Estados Unidos, obviamente van a ir con Estados Unidos. O sea, eso es lo que va a suceder. Y queda clarísimo que la gente simplemente piensa en socialismo y piensa en pobreza. No pueden separar las dos cosas porque nunca voltean a ver a China. ¿Por qué no voltean a ver a China? O sea, China es la segunda economía del mundo y China en el papel está siendo mmm, gobernada por el Partido Comunista. O sea, China es comunista. O sea, ¿por qué nunca voltean a ver los casos de éxito? Voltean y ven los casos de pobreza. Si un país como no se le pone la bota en el cuello, como en el caso de Estados Unidos con Cuba, o sea, que hay un bloqueo económico, por más que los capitalistas quieran voltear para otro lado y jamás hablan del bloqueo a Cuba, pasaría lo que pasó con China. En el momento en el que China empezó a comercializar y a tener más producción industrial, entonces China se fue para arriba. Entonces China es un caso de cómo el comunismo logra ser exitoso. Ahora, cuando cambia la economía de China a un socialismo de mercado, pues básicamente se convierte en capitalismo con otro nombre. Entonces diríamos que un comunismo o un socialismo que evoluciona termina volviéndose capitalista otra vez. Pero esto obedece a las lógicas mundiales. Porque recordemos que lo que Marx escribe y Marx y Engels escriben, pues es algo que pertenecía al momento histórico en el que estaban viviendo ellos. O sea, estaban hablando de los años 1800 y cacho, y que había pocas cosas que producir. La gente vivía con su ropa, sus cosas, y probablemente, no sé si había autos ya, me parece que no. Y ya, o sea, eran pocas las cosas que se producían. Ahora la cantidad de cosas que se producen, celulares, de chatarra y pendejada y media y todo eso que se produce, ya hace imposible que el socialismo exista como tal. Porque ya se necesitan una cadena de cosas y se termina volviendo capitalismo con el tiempo. Es imposible que suceda. Cuando un país se cierra a mantener el socialismo como tal, pasa lo que sucedió con Corea del Norte. Pero recordemos que lo que está sucediendo con Corea del Norte es porque hay una élite política, otra vez lo mismo que estaba sucediendo acá, que quiere mantener el estatus y que no se quiere ir a ningún lado, quiere que se quede ahí, lo mismo que está pasando ahorita con la cuestión de Venezuela. Política que no quiere dejar ahí. Ahora, ¿por qué si son tan tiranos? ¿Por qué si son gobiernos tan malos? Los otros países no llegan y los conquistan. Primero, una cuestión de derechos humanos. Y segunda, que son países que a veces no tienen nada que ofrecer y que no les importa. Venezuela ya no importa el petróleo venezolano porque desde que se inventó el fracking, Estados Unidos tiene suficiente petróleo y ya Venezuela ya no representa nada interesante para los gringos. Y lo mismo sucede con, con Corea del Norte. O sea, en Corea del Norte no hay nada que a los gringos les interese. O sea, realmente. Probablemente les podría interesar estar cerca de China, pero pues ahí está Japón, que es aliado, y hay algunas islitas por ahí que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tiene bases. Entonces a lo mejor no les interesa tanto que Corea del Norte sea un bastión norteamericano o incluso de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esta cuestión, eh, estoy tratando de poner en contexto que ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. Estoy tratando de derribar los mitos de que Cuba no es pobre solamente por el socialismo, sino que está la presión de Estados Unidos
Y que si Cuba no tuviera esa presión de Estados Unidos, Cuba sería muchísimo más rica. Déjenme decirles algo. Según la página economipedia.com, que es una página pues, de análisis económico básicamente, y el ranking del PIB del Banco Mundial Internacional, hace un listado de todas las economías del mundo. Y entonces, pues resulta que Cuba es la economía número 71 del mundo, ¿sí? Estamos hablando de que hay 193 países. Si hay 193 países y Cuba es el 71, la economía número 71, significa que hay por lo menos 122 países más pobres que Cuba. Y solamente hay 6 países socialistas en el mundo. Solo 6, de los cuales China es la primera, quizá, o la segunda economía del mundo. Los otros 122 países que quedan no son socialistas, son capitalistas. Entonces, ni el capitalismo es todo lo que ustedes dicen que es, o sea, toda la maravilla del mundo, porque estás hablando de 122 países que no tienen dinero, güey, que no tienen nada. Cuando hablan de, oye, es que las balsas que van de Cuba a Miami, sí, güey, y las balsas que van de África a Europa, esas no cuentan, esas no salen en las películas de Hollywood o qué chingados. O sea, tenemos que ver eso también. Otro de los mitos, las cuestiones esas es que en este sistema puedes crecer de manera exponencial. Sí, en México, que somos la economía número 15 del mundo, probablemente sí. En Estados Unidos, probablemente sí. En Chile, probablemente sí. En otros tantos países que se les permite su economía y su situación territorial, sí. Pero si tú naces en un país pobre, te vas a quedar pobre. No hay posibilidad alguna de que salgas adelante. Por más que tú creas que le vas a echar un chingo de ganas, no. Porque la familia en la que vives, el país en el que vives y el territorio en el que vives va a crear tu mentalidad, tu educación y sobre todo las posibilidades que tienes que hacer las cosas. Una amiga decía, es que son casos extremos. Que sean casos extremos no significa que no sucedan. O sea, son 122 países. Si creemos que son casos extremos, entonces estamos hablando de que estamos diciendo fúchila a los pobres. Estaríamos satanizando la pobreza. Y estaríamos cerrando los ojos diciendo, no, esos no existen. Solo existe la clase media. Las personas que sí tuvieron la oportunidad de salir adelante y como sí tuvieron la oportunidad de salir adelante, esos casos de éxito son los que son la regla general. Y no es cierto. Los pocos casos de éxito donde las personas se hacen ricos después de ser personas muy pobres. Saludos a Quique Alcaraz. Hola, profe. Son muy pocos. Según los estudios de movilidad social, que para los que no sepan, la movilidad social es cuando una persona nace pobre, ¿qué tantas probabilidades tiene de volverse rica? Pues la verdad es que nos dicen que más del 90% de la gente que nace pobre va a seguir pobre toda su vida. ¿Sí? Para que una persona se vuelva rica después de nacer en un núcleo pobre, depende de muchas variables y sobre todo dónde vive, dónde nació y la familia donde nació son las principales. Si tú vives en medio del cerro, en África, y no tienes una ciudad en kilómetros y no tienes agua potable y no tienes educación y no hay una escuela y no sabes hablar ni siquiera el idioma predominante del lugar, vas a seguir pobre toda tu vida. No te vas a volver rico. Estoy viendo ahí a Israel Arquieta que está en el chat. Aprovecho para comentar eso. Ahorita que estoy hablando de la movilidad social. La movilidad social habla de que las personas que somos pobres o nacimos en una familia pobre, no corremos la carrera desde el mismo punto de partida que las personas que están en una cuestión más rica.
O sea que si yo nací en una familia rica, acomodada, que me dio educación en el TEC de Monterrey o en la Autónoma de Guadalajara, posibilidades de estar con otras familias ricas, con otras personas con influencias, de que a lo mejor me voy a la escuela en carro, tengo el mejor material, tengo los mejores libros, tengo computadora, tengo cosas que me hacen más rápido triunfar en la vida. Mucho más rápido que las personas que son pobres. Entonces, no, esta falacia de que el pobre es pobre porque quiere, no es así. Necesita de muchas variables, no solamente es échale ganas. Hay personas que tienen 2 trabajos o 3 trabajos y jamás logran hacer fortuna, porque resulta que si no tuvieron educación, a lo mejor fueron padres muy jóvenes, a lo mejor no tenían casa, a lo mejor no tenían carro, a lo mejor no tenían oportunidades. No podemos simplemente juzgar a que las personas son pobres porque son huevonas o que las personas son pobres porque no le echaron ganas. No es así. Se necesita ser muy egoísta y ser una persona muy poco empática para suponer que todas las personas somos iguales y que todas las personas nacimos con las mismas circunstancias, porque eso no es cierto. Dicho esto, voy a lo siguiente. Cuando sucedió este debate entre socialismo y comunismo, la gente no podía evitar, en la comparación del libro de Ayn Rand, creer que cuando López Obrador en México, nos íbamos a volver Venezuela y nos íbamos a volver socialistas. No es así, no hay manera de que el socialismo vuelva ni siquiera al mundo. Los países que ya son socialistas hoy en día son remanentes de lo que queda del socialismo. China queda socialista solamente en el nombre. Ya no es socialista, es un país capitalista con el nombre de socialista, pero ya no lo es. Cuba nada más está esperando que cierta clase política muera para que se acabe su hegemonía y entonces se abran al mundo. Y la otra es que Corea del Norte está ahí porque a nadie le estorba que esté ahí. O sea, simplemente está ahí y ya. Laos y Vietnam a nadie le importan, son países pobres, son países que a nadie le importan. Pero Vietnam es un país que está creciendo mucho y que también no se toma en cuenta. Cuando se habla de socialismo no se habla de eso. Entonces, es imposible que López Obrador sea socialista, no es socialista y ya se lo han preguntado 1000 veces. ¿Es usted socialista? Y él dice, no, no soy. Soy juarista, soy cardenista, soy lo que tú quieras, pero socialista no soy. Pero lo que pasa es que la gente se tragó, se comió y se creyó mucho el discurso de la derecha política, que viene siendo el PAN y el PRI, de que AMLO es chavista y que AMLO es socialista. Se lo tragó todo, se la comió completa y creen que esa es la verdad, pero no lo es. AMLO no es socialista, lo ha dicho 1000 veces. No puede ser socialista en un país que tiene frontera con Estados Unidos, porque si Estados Unidos oliera tan solo que López Obrador es socialista, ya tuviéramos la invasión, ya hubieran llegado los gringos y nos hubieran traído democracia. No va a pasar, no se puede. Tan no es así que López Obrador el día jueves de la siguiente semana, este video es del 5 de julio, estaremos hablando del 10, 11, del día 10, va a firmar el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Un país socialista no tiene esos tratados, que les quede claro. Otra cosa, para que un país sea socialista se tienen que abolir las clases sociales. En México hay clases sociales. Incluso Venezuela no es socialista. Se cree que es socialista porque Chávez lo dijo hasta el cansancio que él era socialista. Él es socialista, pero su país no lo es. Si Hugo Chávez hizo políticas socialistas como expropiaciones y todo eso, déjenme contarles un secreto. En México también se hacen expropiaciones. Moreno Valle hizo muchas expropiaciones, sobre todo de terrenos en Puebla. Y la masacre de Atenco fue una expropiación también. Ha habido expropiaciones todo el tiempo. ¿Y se acuerdan de la expropiación petrolera? También es una expropiación. Y no lo hicimos siendo socialistas. Otra cosa, el IMSS es socialismo. La SEP es socialismo. El CIAPA, la Comisión Federal de Electricidad, el Infonavit, los sindicatos, todo eso
es socialismo. Y no somos socialistas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay economías como Venezuela y como México, somos economías mixtas. O sea que somos pero tenemos cosas que dependen del gobierno, no del mercado. Entonces, esas cosas que dependen del gobierno son las cosas que se consideran socialistas. Entonces, perdónenme contactos míos que creen que López Obrador es socialista, pero pónganse a leer, por favor, porque los asustan con el petate del muerto. El decir que AMLO es comunista es inventarles al coco, es decirles que el coco va a venir. Es así. La cuestión de que López Obrador tenga programas sociales no son más que regalar dinero a un sector de población. Cuando yo estaba en la universidad, yo recibía una beca que se llamaba Beca Pronaves. Ah, pues esas becas ya existían desde el 2006. Son becas que han existido toda la puta vida y que ahora se los den a los adultos mayores, que por cierto, López Obrador inventa estas pensiones para los adultos mayores cuando es jefe de gobierno. Y no solo inventa eso, también inventa los útiles escolares para los niños, los uniformes escolares para los niños y la pensión para las madres solteras. Todas estas políticas son cuestiones que pueden vivir por una cuestión de bienestar social o de sociedad de bienestar en un país y que no lo convierten automáticamente en socialista. No sean estúpidos, por favor. Otra cosa, en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen seguridad social. Obama la implementa con el Obamacare. El Obamacare es como una especie de IMSS en Estados Unidos. Entonces son políticas socialistas, pero no hace ya automáticamente al país socialista, no sean tontos. Otra cosa, ¿por qué dicen que AMLO es socialista? Porque no apoya a los empresarios. Perdónenme, pero eso es una generalización, es una falacia argumentativa que se le conoce como generalización apresurada. No apoya a unos empresarios, pero que no se les olvide que está Salinas Pliego, que es empresario, que está en su gabinete. Y que luego de repente tenemos también a Carlos Slim, que lo está apoyando con el proyecto del Tren Maya, y es empresario. Entonces, eso de que no apoya a los empresarios es una mentira. Apoya a unos empresarios, que son los empresarios que están con él. No a los empresarios en general. No está pisoteando. No es socialismo, por favor, entiéndanlo. Entonces, ¿qué otra cosa dicen que? Que AMLO es un... De veras es ser necio y de veras es querer ver a la vida de una mentira que les vendieron hace un... y que esa mentira lo quieren ver ahí. ¿Se acuerdan que las feministas fueron y quemaron la puerta del gobierno? ¿Se acuerdan del 68? ¿Sí se dan cuenta o sí ven la diferencia entre que un país o están bien estúpidos o quieren creer únicamente ya una idea? Porque el problema con la cuestión de que odien a un presidente como López Obrador es que cuando lo odian ya compraron todo el paquete completo. Y su inteligencia no les permite discernir entre la verdad y la fantasía. Les hace creer que como me cae gordo, todo lo que oiga yo malo de él tiene que ser cierto. Aunque haya otros cabrones que me estén tratando de elevar el cerebro a mí, tiene que ser cierto. Diferencien las cosas buenas de las cosas malas. Más bien, no es cierto, diferencien la verdad de la mentira. Cosas malas, claro que sí las tiene. Las mañaneras son un error, deberías de hacer una mañanera una vez a la semana, no más. Es un error de que hable de la crítica al Reforma y a los periódicos, es un error. Debería de no hacer eso porque simple y sencillamente tiene que haber oposición en México y tiene que haber personas que no estén de acuerdo con sus políticas, tiene que haberlo. Y si estas personas lo critican, pues lo siento, sorry, eres un jefe de Estado y te van a criticar. Así es y así pasa, ni modo. Otra cuestión, no debe de perder el tiempo en pendejadas como que el rey de España le pida perdón a México, no tiene que perder el tiempo tampoco en... bueno,
La rifa del avión presidencial realmente es muy debatible. No podemos decir si es bueno o es malo porque tampoco ha habido un resultado definitivo al respecto. El día que se venda o que se acabe el sexenio y no lo haya vendido, podremos hablar de eso. La cuestión de, por ejemplo, del aeropuerto de Texcoco, ¿sí? El aeropuerto de Texcoco se estaba hundiendo. El aeropuerto de Texcoco era un negocio para los tlacomulcos y el aeropuerto de Texcoco había sido la expropiación de un montón de terrenos que estaban alrededor del aeropuerto y que se iban a utilizar para algo que se llamaba la Aerotrópolis y que iba a ser un negocio redondo para la clase política priista del Estado de México. Por eso se canceló el aeropuerto de Texcoco. Hay algo que se le conoce como falacia del costo hundido. La falacia del costo hundido significa que las personas creen que cuando ya invirtieron mucho en una obra o en una situación de la vida, tienen que seguir con esa situación para no perder lo invertido. Pero les tengo una noticia, es una estupidez y es una falacia por la siguiente razón. Si tú tienes una pareja con la que tienes 6 años o 7 años y ya no eres feliz con ella y no la dejas por la cuestión de decir, llevo 6 años o 7 años con ella, no voy a tirar este tiempo a la basura, entonces no vas a perder 6 o 7 años, vas a perder 8, 10, 12, 15. Ese aeropuerto significaba que si tú perdías esos millones en ese momento, después ibas a perder más en el hundimiento del aeropuerto, en el lavado de cristales del aeropuerto y en la aerotrópolis del aeropuerto. Entonces era más caro mantener ese aeropuerto en construcción, ¿sí? Entonces es una falacia de costo hundido. Hay otra falacia que se le conoce como falacia de la generalización apresurada, que es tomar algo que está mal y con eso que está mal hacer una generalización de todo. Eso es lo que pasa con el socialismo. Las personas toman el caso de Cuba y con ese caso de Cuba dicen todo, ¿sí? Pero no toman en cuenta todas las... Pero no saben por qué Venezuela está mal, ¿verdad que no saben por qué Venezuela está mal? ¿Verdad que solamente dicen que es por Maduro y que es por Chávez? ¿Verdad que sí que son mis pendejos que no investigan nada? Ustedes son. Pónganse a investigar por qué Venezuela quebró. A ver si solo es por Maduro. Es cierto que Maduro tiene mucho que ver con esto. Es cierto que Chávez tiene mucho que ver con esto. Es cierto que la clase política venezolana tiene mucho que ver con esto. Pero también hay un bloque económico con Venezuela. También hay una cuestión petrolera donde PDVSA, que es la empresa venezolana del petróleo, pues resulta que era el 90% del PIB de Venezuela y cuando Venezuela, el petróleo cae en el 2010 porque el barril de petróleo pasa a perder completamente su valor, pues la economía venezolana se va al demonio. Eso hace que la economía se vaya al diablo. Luego, que irresponsablemente el gobierno venezolano empieza a imprimir dinero a lo pendejo y entonces eso produce una inflación estratosférica que hace que la moneda venezolana no valga nada. Si se dan cuenta, no estoy defendiendo a Chávez ni estoy defendiendo a Maduro. Estoy diciendo que no, las cosas no son tan fáciles. Las cosas no son ni blanco ni negro. Hay un montón de colores en el espectro que la mayoría de la gente no ve. Y eso a mí me parece tonto porque no les permite ver la realidad, porque hay otro sesgo que se le conoce como sesgo de confirmación, donde las personas solamente ven las noticias, solamente siguen las páginas y escuchan a los comunicadores que les convienen porque ratifican las ideas en las que ellas ya creían previamente. Entonces ciegan los ojos a la realidad, no son objetivos porque buscan por su lado.
Ese es el problema del ser humano, que el ser humano, al ser tan sentimental y ser tan miedoso, se deja guiar por el miedo. Y eso es lo que pasa o pasó en la discusión del libro de Ayn Rand. La mayoría de la gente se dejó guiar por el miedo, por el fantasma del comunismo, el fantasma del socialismo, que ya no puede existir en la realidad, pero que la gente tiene de todas formas miedo que aparezca. Y que vea el fantasma del socialismo en López Obrador, aunque López Obrador sea más neoliberal que los presidentes anteriores. Y ya, o sea, la gente hace una comparación tonta entre que López Obrador es socialista, se compró el paquete y ya. O sea, no es así. Muchachos, no sean tontos, no sean pendejones. No le tengan miedo a cosas que no son. No es así. México no se está cayendo a pedazos como ustedes creen que se está cayendo a pedazos. ¿Hay violencia? Sí, hay mucha violencia. ¿Hay más violencia? Sí, también hay más violencia. Y la violencia que hay en la actualidad no es culpa del presidente. Tenemos 18, 12, 13, 14 años con esa violencia. México es cada vez más violento, cada vez es más violenta porque hay más cárteles, porque hay más droga, porque hay más venganzas, porque hay más fragmentación de cárteles, porque hay una lucha encarnizada por el poder, pero no todo es por el presidente. Eso tiene existiendo mucho tiempo. Y querer achacar que todo esto es culpa solamente del gobierno es no ver un montón de variables al respecto. No ver que somos socio comercial con Estados Unidos y que Estados Unidos es el que compra la droga en México, por ejemplo. No es ver que Calderón metió miles de armas al país con la operación esta de Rápido y Furioso, y que Rápido y Furioso permitió que el narco tuviera armas todavía más potentes en su poder. O sea, no es cerrar los ojos a esa cuestión, a esa realidad. Eh, no, les, no les puedo decir que el gobierno de López Obrador está haciendo todas las cosas bien, porque no es cierto. No está haciendo todas las cosas bien. Pero tampoco está tan mal como creen que está. El país ahí va. La gente sigue trabajando y sigue consumiendo y todo. Es cierto que hay muchos negocios que cerraron. Es cierto que hay muchos empleos que se perdieron. Pero acuérdense del coronavirus. Si ustedes creen que eso es por culpa del gobierno, pues volteen a ver los otros países. Antes de que crean que todo está mal y que México está cayendo a pedazos, pues vean a Estados Unidos cómo está sufriendo su economía, vean cómo está sufriendo la economía de Europa, cómo está sufriendo la economía de Rusia, de la misma China, un montón de empresas que están quebrando, las de aviación que están quebrando, y se van a dar cuenta de que no es una situación exclusiva del país. Sean más objetivos, por favor. Buenas noches.